Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a Prohibido Callarse. Hoy sí no nos vamos a callar, no vamos a dejar de hablar, pero sobre todo de escuchar música durante toda esta hora. Es un programa especial. Miami se construye no solamente a base de gente trabajadora, gente que le pone mucho corazón a construir esta ciudad, sino a través precisamente de la cultura. La cultura se manifiesta en nuestras ciudades, de una manera muy, pero muy particular a través de nuestra música. Hoy hemos querido invitar pues, a varios amigos que con ellos hemos compartido muchísimas cosas a través de los años. Nos conocemos, yo diría, de la década de los 70, cuando pues, en Miami empieza a sonar una música que es conocida después internacionalmente como el sonido de Miami. El señor que yo tengo aquí a mi izquierda es el creador de ese sonido que se ha ido transformando, pero no ha dejado de identificar nuestra ciudad. Carlos Olivo. Mi querido amigo, gracias por acompañarnos. Un verdadero... Tremenda introducción que me diste. La que usted se merece, mi querido amigo. En la década de los 80, precisamente, aparece un grupo de muchachos jovencitos, eran unos niños. Habían tocado con figuras pues, de primer orden, acompañándolos y se convierten en una de las orquestas que en los años 80 marca definitivamente también pues, nuestra proyección musical hacia toda América, y es el grupo Clouds. Aquí está Frankie Marcos con nosotros, el director de ese grupo. Mi querido amigo. Muchas gracias, tremenda introducción también para mí. Muchísimas gracias. Por ahí está tu hermano, tu primo Juan, está tu hermano. Mi hermano Jorge. Jorge, para ellos también, que forman parte de aquel grupo legendario también por nuestro saludo. Exactamente, son fundadores conjuntamente conmigo. Efectivamente. Y ustedes van ahora a Camilo con guitarra. Vamos a hablar de la guitarra y Camilo en solamente unos minutos, pero déjenme dar la bienvenida también a alguien que yo no tenía el gusto de conocer, pero que en la noche de hoy he podido conocerlo. Para mí es un placer y un honor presentar a Kiki Sánchez, tremendo pianista, tremendo ser humano. Muchísimas gracias, Kiki, por acompañarnos. Sí, señor. Mi querido Juan Camilo, ¿qué usted hace con la guitarra? Cuénteme, a ver, ¿dónde es que usted empieza con este hábito de la guitarra? No, esto es totalmente improvisado. Además que me pusieron con guitarra al lado de estos tres monstruos, yo no tengo ni idea qué se hace acá. ¿Cuándo que te empiezas a tocar guitarra? Para beneficio de los televidentes. No, esto es un tema en Colombia hace 15 años, algo más o menos como de... para salir del paso, para pasar el tiempo con los amigos, como yo creo que alguna vez todo el mundo comienza a tocar guitarra. Por azares de la vida terminó prácticamente pagándome la universidad tocando guitarra. ¿Con una tuna? Con la tuna de la Universidad de La Sabana, sí. Y pues pudimos viajar a varios países representando a nuestra universidad, a Colombia y pues, pero nada, nunca al nivel de estos señores. Kiki, háblame de ti. Bueno, soy de Lima, Perú. Vivo en la ciudad de Miami ya como 15 años y bueno, haciendo lo que me gusta, que es la música, y pasando este momento inolvidable con ustedes. Qué bueno, pues nada, un verdadero placer tenerte acá. Y precisamente he dejado ahora pues, a Carlos y Frankie para hablar de ellos, porque hablar de ellos es hablar para muchos de ustedes y para mí, estoy seguro, para hablar del Crossway, para hablar del número 1, del Penthouse, de todos aquellos lugares que a finales de la década de los 70 y a la década de los 80, estos señores convirtieron en centros internacionales. Mi querido amigo, ¿cómo ha pasado tiempo? ¿Cómo ha pasado tiempo? Y sin lugar a dudas, grandes memorias y grandes recuerdos. Sí. Tengo que empezar por lo que es, y después vamos a hablar de todo, porque sin lugar a dudas, hablar con ellos, hablar de todo. Pero el sonido de Miami, que es lo que venimos de alguna manera, no a honrar, pero sí a hablar, comenzar la conversación por allá. Tú lo fundas. ¿Cuándo y cómo se funda ese sonido? ¿Y por qué? Bueno, mira, el sonido de Miami se creó por una necesidad, básicamente. Porque estábamos aquí y estábamos disfrutando de los Estados Unidos, y disfrutando de la música americana en la radio y compartiendo con americanos, etcétera, etcétera. Pero dentro llevábamos esa raíz nuestra cubana que nos gustaba y la sentíamos. Entonces, llegó un momento que hubo que incorporar las dos cosas a la hora de trabajar en los nightclubs. ¿Tú empiezas en rock o cómo tú empiezas como músico? Bueno, yo empiezo con el maestro Julio Gutiérrez. Típico cubano. Música cubana. Sí, cubana. Me fui a Nueva York con Julio Gutiérrez, Chirino se fue con nosotros, teníamos un cuarteto, Robertico Lozano, Chirino, Héctor Fernández y yo. Estábamos haciendo un cuarteto vocal que se usaba mucho en aquella época, como Meme Solí, tú sabes, ese tipo de toda esa gente, todas esas los cosas. Platters. Sí, entonces Julio se iba a Nueva York a trabajar allá y le dimos una audición con el cuarteto y le gustó. Y los cuatro nos fuimos para Nueva York a trabajar con Julio. Luego Chirino regresó porque no le gustó mucho Nueva York, y Robertico, Héctor y yo nos quedamos con Julio, etcétera, etcétera, hasta que yo me separé de Julio al cabo de como casi 2 años
de trabajar con él, Ajá. donde aprendí lo poquito que sé, con el maestrazo, imagínate. Ajá. Entonces, después de trabajar con Julio, me separé y formé un trío con Robertico. Robertico Lozano, creo que compositor espectacular. Tremendo. Y pianista. Sí, pianista increíble. Pianista y compositor increíble. Tremendo ser humano, además. Sí, muy bueno. Y entonces, con ese trío que se llamó 5-2, 5 menos 2. Okay. De allí pasamos a ser Sobrinos del Juez. Le cambiamos el nombre. Robertico se quedó en Nueva York, yo vine a Miami con Eddie Elmer y mi hermano Javier. Como que nos lo recordábamos hace solamente unos minutos. Sí. Muy querido a tu hermano. Y allí en el Forge vinimos a inaugurar el club, el Forge, el restaurante de la playa. Y ahí la primera canción que tú puedes decir que es el sonido de Miami. Oh, bueno, empezamos a trabajar, por ejemplo, empezamos a hacer cosas de los Fifth Dimension, por ejemplo. Up, Up and Away. Ajá. Que lo cantábamos con un acento increíble, My Beautiful Balloon y todas esas cosas. Entonces, la hacíamos pero con tumbadora y le dábamos ritmo latino. Entonces, los cubanos que estaban ahí la estaban gozando y los americanos estaban oyendo una cosa que conocían. Entonces, así empieza el sonido de Miami, así empezamos a conjugar en el Forge. Ahí empezamos a conjugar las dos corrientes. ¿Sabes quién del cual yo he aprendido mucho también de toda esa época, de alguien con que tengo la oportunidad de compartir todos los días en la radio, con Ricardo Brown, que es básicamente es una enciclopedia de todo lo que sucedía, todo lo que sucede en la música. Y un día hablábamos, Frankie, precisamente del reto que ustedes tenían como músicos de Miami. Y digo esto ¿por qué? Porque no solamente tenían que competir ustedes con los músicos americanos, con el rock, con lo que se manifestaba, sino también con Nueva York, que desde el punto de vista bailable dominaba el mercado de la música total y completamente. Y cuando ustedes arrancan, mi querido amigo, de Nueva York pasa a Miami, precisamente el control de la música bailable por largo tiempo. Cuéntame cómo tú empezaste en la música, porque empezaste de niño, 16 años tú tenías, ¿no? Sí, 16 años tenía. ¿Con quién empezaste? Bueno, lo primero que yo hice, yo trabajé en un lugar, en un grupo que yo tenía que se llamaba Los Happy Boys, en El Reloj, que estaba en Collins y La 10. Entonces era el grupo y el show era una mujer que bailaba con una serpiente. Con una serpiente. Ese era el show. Entonces nosotros tocábamos, cuando se acababa el show, un buen show, la mujer me decía, ¿me puede llevar para Miami? Entonces yo la traía, con 16, y atrás con 16 años. La traía ella, la pobre, luchando, ¿no? Y atrás venía con la caja y la serpiente. Y yo sé, Dios mío, si esto yo con 16 años se sale la serpiente de aquí. Y ahí yo empecé y trabajé como un año. ¿Siempre con metales? Sí, siempre con metales, sí. Y mi primo José Juan, mi hermano todavía no tocaba porque tenía 12 años. Y ya después que pasa esa etapa, yo empiezo con Chirino, a los 16 años. ¿Con el saxo? Tocando saxofón, flauta y todo eso. Ya con Chirino. Y ahí estuve años y aprendí mucho mientras que iba al college y me iba preparando musicalmente. Pero tú empezaste en el saxofón, tú lo empezaste... ya de los 12 años. Desde los 12 años empezaste a estudiarlo formalmente. Exactamente, al igual que la flauta, clarinete, y ya uno sigue piano y orquestación y todo lo que uno... Cuando aquello, yo conozco precisamente a tu primo Juan, creo que fue también ahí, que él creo que tocaba como una especie de piano bar también, él no tocaba piano. También él ha hecho ese trabajo, como no. Exactamente. ¿Cómo le dicen Pepito? Pepito, exactamente. Pepito. Exactamente. De aquella época quedan muchos recuerdos y mucha gente muy querida que sin lugar a duda calificaron. Yo no puedo hablar de aquella época sin hablar de una emisora en la cual yo empiezo básicamente, que es CMQ, con Pedro de Paul, con Roberto Suárez, que le dio un impulso a la música de Miami tremenda, porque hasta ese momento también habían dos emisoras de radio, la Fabulosa y la WQA, muy tradicionales. Exactamente. Y con CMQ, que yo era disjockey en aquel momento, empieza a tocarse la música de Miami de una manera muy, muy espectacular. Exactamente, y después viene, creo que la primera FM 92, que es con donde Betty tú estás, con Betty Pino. Con Betty Pino. Y entonces ahí es que empiezan ustedes a apoyar un género de música, pero un género de música que se hace en Miami, pero todos los que estábamos formando ese tipo de música, todos estábamos estudiando y preparándonos musicalmente. Sí. Porque lo mismo el grupo de nosotros, que el de Carlos, que de Chirino, eran grupos que los músicos eran profesionales de la universidad y desde que nosotros empezamos
empezamos ya con un concepto profesional y eso nos facilitó un poco más. Yo me acuerdo que cuando estaba pasando mucho trabajo, José Juan me dijo, esto hay que combatirlo con música. Hay que hacer buena música porque si no, no vamos. Y entonces, así empieza el sonido, de esa forma, de lo que estaba diciendo Carlos. Pero nosotros específicamente, en un grupo que todo el mundo era de la universidad. Bueno, tú tocaste el Crossway y tú en el Crossway también, ¿verdad? Sí, y Will cómo también no. tocó en el Crossway. Crossway y el Don Quijote. En el Don Quijote. Hay que mencionar el Don Quijote. Exactamente. Y me acuerdo que Bueno, cuando y el Don Vicente Quijote, empieza... Roberto fue dueño del Don Quijote, que no lo querrá decir aquí, pero fue dueño del Don Quijote. Lo echaste para adelante. Vamos a comerciales, que ya están aquí descubriendo cosas que no debemos estar hablando. Regresamos con más de este grupo, de estos hermanos, porque son hermanos.